Estoy platicando con Alexis Lodillani. ¿Cómo estás, Alexis? Muy bien, la verdad muy contento, cada vez más feliz de que, esta ciudad se empiece a reactivar. Desafortunadamente ya vemos ahí contaminación. Sí, ya Polanco ya estamos otra está vez la nata. en la nata. Pero muy contento de estar aquí. Hoy vamos a platicar de un tema que a mí me parece fascinante. La verdad es esa palabra porque es algo que como que nadie nos los ha explicado. En medicina realmente lo tocamos muy poco. ¿Ah, sí? Sí, o sea... Yo pensé que lo manejaban más. No, realmente es algo muy nuevo, esto de lo que es la flora intestinal, de lo que son los probióticos, de lo que es la microbiota, que son todas las bacterias que colonizan el intestino. Ha sido muy poco tiempo en el cual ha evolucionado. Hay dos países muy fuertes, que es Bélgica y Polonia, que le están dando investigación durísima, pero a partir del 2000 es cuando realmente, apenas llevamos 20 años investigando esto. Y la medicina del futuro, para mí, mis predicciones va a ser basada en bacterias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, nosotros tenemos, hablando de billones, es que tenemos problemas así cuando decimos billones y trillones. No nos imaginamos esas cantidades. Exacto, pero en México y en casi todo el mundo, un billón es 1 millón de millones. En Estados Unidos son 1,000 millones, manejan un sistema diferente. Pero nosotros tenemos básicamente 10 billones, de células en nuestro cuerpo. 10 billones. 10 billones. Ok. Es un número que casi no puedo ni repetir. Pero por cada célula que tenemos 10 bacterias. Entonces tenemos 100 billones de bacterias. Tú me estás viendo a mí, me ves en esta forma y dices, pues este es un ser humano. Pero en realidad, información genética que está sobre esta persona es más bacteria que humano. Tenemos una simbiosis súper importante con las bacterias. Tenemos bacterias en todas partes. Tenemos bacterias en el pelo, tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias en la boca, en las conjuntivas de los ojos, en mucosas como en todas partes está forrado de bacterias. Y una bacteria, bacterias muy importantes son en el tracto digestivo. El tracto digestivo, pues como saben, es un tubo que va de boca a recto completamente y dentro de él pues hay muchísimas, digamos que pliegues y muchísimas vellosidades para generar absorción. De hecho hubo varias personas que se pusieron a medir qué superficie de absorción tenía el intestino. El intestino. Oye, Alexis, pero entonces muchas veces nos podríamos, por las veces que hemos visto en algún canal de ciencia o en alguna revista, que esta fotografía del intestino pareciera que está liso, ¿no? O nos lo imaginamos liso y no nos lo imaginamos con vellosidades al interior, que parece increíble que las haya para la absorción de nutrientes, supongo que son. Pero antes de entrar a eso, las bacterias también siempre las hemos visto un poco como del lado negativo, ¿no? Correcto. Como que nos las han pintado como lávate con jabón y se van a ir las bacterias. Y no nada más lo digo ahorita por el tema del COVID, sino que viene también de otras publicidades que recordarán que sale hasta la lupa en Zoom y salen ahí las bacterias que las elimina un tipo de jabón. Entonces, en ese aspecto, ¿las bacterias funcionan o no en nuestro cuerpo? Porque si la traen las células, deben de tener ahí una función junto con la célula. Ok, es una pregunta muy interesante. Bacterias hay, 10 a la potencia 100 sobre la faz de la Tierra. No sabemos ni cuántas hay, ni las clasificadas. Igual que virus, okay. Así no sabemos cuántos virus hay, no sabemos, es más, para que te des una idea de la cantidad de bacterias que tenemos, un centímetro cúbico, un centímetro chiquitito de microbiota en el intestino, tiene más bacterias que todos los humanos que han existido sobre la faz de la Tierra y que existen. Por generación en generación. Nada más para que te des una idea de la cantidad. Imagínate todas las que tienes. Sí, estamos forrados de bacterias. Sí, estamos hablando de 1,5 kilos de bacterias en el intestino. Y yo las tengo y tú las tienes y todas las personas. Imagínate la cantidad de bacterias. Somos nada comparados a la cantidad de bacterias, virus y microorganismos, microbios que existen en este planeta. Somos un conjunto de bacterias andante. Exactamente. Ok. Literal, así, si lo hiciéramos y las bacterias fueran fosforescentes, o fluorescentes más bien es el término, la Ciudad de México no necesitaría iluminación de noche.
Ok. de todas las bacterias que están flotando en el el aire. aire. O sea, así brillaría esta onda. Y como tú lo dices, sí, siempre hemos tenido una connotación negativa hacia las bacterias de que pues sí nos generan una infección, nos afectan, etcétera, etcétera. Tenemos bacterias patógenas, pero tenemos la mayoría que está en nuestro cuerpo son bacterias amigables. Y hacemos una simbiosis, es decir, ellas viven, nosotros les damos alimento y ellas nos dan otras cosas. Como una protección. Como una protección. De hecho, gran parte de nuestro sistema inmune está basado en las bacterias que tenemos en el tracto digestivo. Entonces, el tracto digestivo, como estábamos platicando, pues es una superficie de absorción enorme, como si fuera literal una cancha de voleibol. O sea, si la repartieras, ese es el tamaño de absorción que tenemos y por eso tenemos esas microvellosidades. Digamos, extendida sería el tamaño de una Ajá. cancha. ¡Wow! Entonces, cada vez que comes un alimento, lo extiendes en todo eso y entonces tienes esa absorción. Wow. La cuestión es que no podemos digerir ciertos alimentos. Parece raro, pero no los podemos digerir. Y entonces tenemos bacterias que colonizan nuestro tracto digestivo, que por ejemplo los carbohidratos de cadenas pesadas, carbohidratos complejos, los desdoblan, ¿sí? Para que nosotros los podamos absorber. A cambio de ello, ellas se alimentan, desdoblan esos carbohidratos, generan obviamente pues, gas. ¿Por qué? Porque un proceso de fermentación y nos defienden de otras bacterias. ¿Cómo nos defienden? O sea, hay muchas maneras que nos defienden, pero la más práctica y la más sencilla es por competencia. Entonces, ¿el probiótico de alguna forma va a desdoblar los alimentos más complicados? Sí. O sea, los más Exacto. complejos para que entren a nutrientes a Sí. nuestro cuerpo. Bueno, si es que tuviera nutrientes. Y sí tienen nutrientes, exactamente. Lo que va a hacer, por ejemplo, en carbohidratos complejos es que los va a desdoblar, luego va a transformar ácidos grasos de cadenas cortas que nosotros no las podemos hacer, es decir, que las tenemos que aceptar de otro medio, es decir, o comerlas o que las sintetice básicamente estas bacterias, van a unir aminoácidos y van a desdoblar aminoácidos. O sea, si no las tuviéramos, y hay experimentos en las cuales agarran ratas, porque, o sea, Sí, es tenemos que experimentar, es en así, otros o sea, agarran animales, un claro. ratón, una rata, o sea, que la rata no es así como un humano pequeño, pero pues, o sea, tenemos que experimentar en algo. Sí. Entonces, las hacen nacer completamente estériles, es decir, que no tienen una sola bacteria. Y entonces se hacen la pregunta, ¿qué pasaría si un animal no tiene bacterias? Porque todos tenemos bacterias, tu perro tiene bacterias, la tierra, o sea, todo tiene bacterias. ¿Qué pasaría? Y se empiezan a dar cuenta que una, no crecen, dos, no, se vuelven tontas, no desarrollan los datos de los otros animales, porque necesitan esta simbiosis. O sea, sin bacterias nosotros no podríamos vivir. ¿Y qué les pasa en el cuerpo, por ejemplo? ¿Tienen alguna reacción rara? O sea, físicamente así en la Sí. piel, ¿a eso te refieres en Sí. el cuerpo? No, eso no viene en el artículo, pero... No, pero podría ser, ¿no? Sí, También, claro que porque podría todo, ser. o sea, me imagino porque cuando algo te cae mal, Alexis, o sea, como una alergia, luego te sale algo en la piel. Lo manifiestas en la Lo piel. manifiestas, por eso te lo preguntaba. Qué interesante preguntas, me gustan tus preguntas. Ok, los chinos tienen así acupuntura, o sea, Ajá. desviándonos un poco del tema, y tienen algo que se llama reflexología, y ellos consideran que un órgano refleja otro, y el colon refleja la piel. Exacto. Entonces sí, cuando comes algo que te cae mal, obviamente se va a ver reflejado. Si tienes un colon muy bien nutrido, limpio, con tu microbiota bien alimentada, entonces vas a tener una piel increíble. Y entonces, obviamente, lo que comes va a reflejar tu piel. Antes de irnos a más música, porque hoy es la playlist del doctor Lodillani, a ver, yo quería saber algo. ¿Hay algún probiótico que no exista para no desbaratar un tipo de alimento? ¿O todos los alimentos tienen un probiótico designado? O sea, para hablemos de desdoblarlo? probióticos como bacterias, ¿va? Ok. Entonces, Y ¿sí tenemos existe más o bacteria menos para todo? Sí, tenemos más o menos 1000 bacterias. Las bacterias que tú tienes, digamos que va a ser como una huella digital de tu persona, no vamos a tener las mismas, pero ya. compartimos en común casi el 90% de la población de la Tierra, 57 bacterias. Y esas 57 bacterias las tenemos todos y nos ayudan a desdoblar ciertas cosas, etcétera, O sea, que etcétera. existen como que para todo. Para todo. Tienen su función y Sí. su ayuda. Estamos platicando de los probióticos, estas bacterias que viven en nuestra flora intestinal. Estoy platicando con Alexis Lodillani, nuestro médico, especialista en todo este tema de la nutrición, porque tiene muchas cosas, tiene muchos cargos él, pero es un crack en este sentido. Y, a ver,
¿Qué tipo de probióticos son los que debemos de consumir? ¿Dónde los podemos encontrar entonces, Alexis? A ver, creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es y de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando que son bacterias que están en nuestro intestino, ¿no? Estas especializadas, los probióticos. O sea, los probióticos estamos hablando de cualquier tipo de bacteria que existe sobre nuestro cuerpo. Y puede estar en piel, puede estar en ojos, puede estar en pelo. O sea, probióticos hay en todo el cuerpo. Sí. Ok. O sea, probióticos, estamos hablando de una bacteria, digamos que benigna. O sea, Ok. como dijiste, siempre las De mal y no. Las bacterias Son buenas. Y hay patógenos y hay buenas. Y nosotros los vamos a considerar probióticos. Ok. Las que están en nuestro tracto digestivo va a ser nuestra microbiota, así como la definición. Microbiota. Microbiota, y son las bacterias que tenemos ahí. Y tenemos unas malas y tenemos unas buenas. Las bacterias y los microorganismos, porque también tenemos levaduras y también tenemos bacterias fotosintéticas, tenemos lactobacilos, o sea, tenemos un montón. Muchísimas, tenemos 1000 más o menos diferentes cepas de ellas. Y una función muy importante y que nos han dado por millones de años, y por eso yo creo que las tuvimos que adoptar, es que nos defienden de las bacterias malas. Entonces vamos a analizarlo de esta manera. O sea, por competencia, es decir, hay muchas bacterias buenas y de repente tú vas y te comes un taco en la esquina y pasó el proceso famoso que siempre nos mencionan en medicina, que es mano, ano, boca. Ajá, señores, o sea, nada más imagínense la mano del taquero, ano, y luego se va a tu boca y entonces ahí te entra una bacteria que se llama Salmonella typhi, ¿no? Y te da una fiebre tifoidea o salmonelosis. Si no tienes la suficiente cantidad de bacterias buenas, porque si entra no sé, digámoslo en pequeña escala, entran 10 bacterias y tú tienes 1 millón de bacterias, pues las otras por competencia, una, compiten por alimento y dos, por territorio, van a matar a Salmonella typhi y entonces no se va a manifestar y entonces no te va a generar una infección. Generalmente lo que sucede cuando te infectas de una bacteria mala y tienes una gastroenteritis, es decir, una infección gastrointestinal, es que tu microbiota está afectada. Está débil, le pegaron. Está débil, le pegaron. Y generalmente lo que sucede es que la gente tuvo una infección, respiratoria, como en este momento, le dieron antibiótico de amplio espectro y entonces no nada más mató las bacterias en tracto respiratorio, sino que también arrasó con el digestivo. Sí. Salen a la calle, se curan, están muy emocionados, van y comen cualquier cosa en la esquina y entonces ahí es el perfecto lugar en donde entra Salmonella y entonces se infectan. Entonces tenemos que tener estas bacterias y estas bacterias nos acompañan cuando tú estás dentro de la matriz, del útero de tu madre, en tu saco vitelino y te estás formando, estás en un ambiente, en un líquido amniótico completamente estéril. Estéril, sí, está súper limpio. No hay nada malo. Nada, estás completamente protegido, protegida. Y de repente llegan 9 meses después y empieza el trabajo de parto y pasas por el canal de parto y sales por vagina y estás en contacto con ano y tienes ahí todas estas bacterias y en ese momento ¡pum!, te impregnas. Eres como un vehículo completamente libre para que las bacterias se peguen a ti, se literal. peguen a ti. Es como y entonces ahí tu inmunidad, realmente si quieren culpar a sus padres de algo, bueno, sobre todo a su madre, tu inmunidad depende de tu madre. O sea, dependiendo de las bacterias que tenga ella, son las que se van a contagiar en ti y son las que se van a empezar a desarrollar y luego cuando te ponen en el pecho vas a tener otras bacterias de su piel y entonces ahí nos empezamos y te sacan del hospital y te llevan a tu casa y dependiendo si vives en el campo o vives en la ciudad o si vives en una casa o vives en un departamento y las gentes que te rodean, ahí te empiezas, digamos que a poblar de bacterias. Entonces todo esto y más es que lo voy imaginando y wow, sí, o sea, eres una aspiradora de bacterias. Eres una aspiradora de bacterias. En cuanto naces, eres como un caldo de cultivo para las bacterias. Totalmente. Y generalmente estas bacterias son buenas. Y pues de los 0 a los 3 años es donde te vas llenando de estas bacterias. Entonces por eso
O sea, los doctores como yo consideramos que los niños se deben de revolcar en el lodo, deben de tener contacto con otros niños, porque entre más contacto tienes, más fuerte se hace tu sistema inmune. No nada más por las bacterias, sino por las bacterias que se tienen que defender y entonces te generas anticuerpos. Entonces es muy importante estarnos impregnando constantemente de bacterias. ¿Aquí qué tiene que ver la leche materna, Alexis? Bueno, en la leche materna vas a pasar inmunoglobulinas, básicamente IgG e IgM de tu madre, pero realmente van a pasar ciertas bacterias por ahí, pero realmente lo que está pasando son las bacterias que tienen la piel. O sea, la mama en sí pues va a tener Staphylococcus aureus, o sea, toda la piel, y eso va a empezar a pasar a nuestro tracto digestivo y pues, al tracto respiratorio, y nos vamos a contagiar de todo esto. ¿La cantidad de probióticos que generemos empieza desde nuestro nacimiento o con todo este contacto que vamos teniendo de bacterias y bacterias lo vamos acumulando? Todo el tiempo lo vamos acumulando. Si tú y yo compartimos una comida, vamos a compartir nuestras bacterias. Es más, si te andas besuqueando con alguien, más o menos 80 millones de bacterias se pasan en besos, y bacterias buenas. Entonces, si realmente lo pones a hacer un estudio y dices, pues yo quiero reforzar mi sistema inmune. Por eso decían que se te quitaba la gripa, ¿no? Con un beso. Exacto, ¿no? Pero también tienes que ver a quién le estás dando de besos, porque pues, también te puede pasar que unas ahorita bacterias. No toca, que ahorita no tocan los besos, y eso es la nueva normalidad también después del COVID. Ya no te vas a poder ir a besuquear. Alexis, ¿es la realidad? Pues sí. Ahí, como diría mi hijo, tomo la quinta. Es que la realidad ya no va a poder ser lo mismo. Perdón a quienes lo hacían. Ya quedamos que los probióticos son Bacterias. Vamos a referirnos como si fueran nuestras bacterias amigables. Los prebióticos es lo que comen esas bacterias. Y como estábamos platicando, comen carbohidratos de cadenas largas. Entonces toda la fibra que comemos alimenta a nuestras bacterias. Y entonces ya ahorita, por ejemplo, en Inglaterra, ayer que estaba estudiando este tema, ya empiezan a haber preguntas como, entonces, si nosotros comemos ciertos alimentos, vamos a tender a desarrollar cierto tipo de bacterias, ¿sí? Sí. O sea, si tú todo el tiempo estás comiendo cosas procesadas, dulces, etcétera, etcétera, las bacterias, digamos que patógenas, se van a desarrollar mucho más. Aquí si estás comiendo verduras, que si estás comiendo frutas, nueces, semillas, moras, grasas de buena calidad, se van a desarrollar otras bacterias. ¿Va? Ok. De mejor calidad. De mejor calidad. Entonces ya sentamos este punto. O sea, dependiendo de lo que comes, son las bacterias que tú vas a manifestar, número uno. Luego, algo muy interesante, y que a mí en lo personal es lo que me voló la mente, y por eso me interesaron tanto los probióticos y las bacterias, es que empieza a haber una relación entre nuestro intestino, entre nuestro colon y nuestro cerebro. Y esto apenas lo descubrimos, ¿sí? Más o menos tenemos 500 millones de neuronas repartidas en el colon. Entonces, cuando nosotros decimos, tengo esta sensación o como que predigo algo, o como que mi instinto me dice, y lo sientes en la panza, es que realmente, digamos que es nuestro segundo cerebro. Y lo que se empiezan a dar cuenta es que estas bacterias generan GABA. GABA, ¿te acuerdas que platicamos la vez pasada en el sueño? Que es sí. Neurotransmisor que nos regula, que nos baja, nos tranquiliza. Sí, claro. Entonces esto lo estamos generando en el tracto digestivo y se comunica al cerebro por medio de un nervio que se llama el nervio vago. Y lo hicieron con ratones, pero bueno, en que les dan ciertos probióticos, los ratones están muy tranquilos, felices y todos bien, los, digamos, inoculan con probióticos de muy buena calidad, y de repente les hacen una vagotomía, es decir, cortan el nervio vago para que ya no haya comunicación del intestino con el cerebro. Y entonces empiezan a entrar en una paranoia los ratones, ya sus reacciones no son iguales. Y es lo mismo, y lo hemos visto con humanos, que por ejemplo, personas que tienen muerte cerebral, de repente por los primeros, no sé, un mes que están en coma, no tienen ningún problema y de repente empieza a desaparecer toda la flora gastrointestinal. Entonces hay una correlación increíble entre nuestro colon, la flora que tenemos, y cómo pensamos y cómo nos sentimos. Entonces ahí obviamente tienen que hacer la pregunta: si nosotros comemos cierto alimento y estas bacterias proliferan, entonces serán las bacterias las que nos están pidiendo ese mismo alimento.
Claro, y cómo nos estamos sintiendo, porque igual y nos estamos haciendo adictos a esa bacteria. Exactamente, Y porque la esa- bacteria está pidiendo claro. ese alimento y entonces nosotros estamos diciendo, sí, quiero más Quiero más papitas, quiero más más azúcar. hamburguesas, quiero más Coca-Cola, quiero más ese tipo de cosas. Y cuando la gente normal que tiene una flora intestinal muy buena, que está comiendo alimentos sanos, eso es lo que se le antoja. Y entonces ahorita todos los estudios están así. De hecho, hicieron un estudio que me pareció, bueno, a mí todos los estudios me parecen súper interesantes, ¿no? Entonces agarraron a 2 gemelos idénticos, o sea, que vienen del mismo huevo, homocigóticos, y hay uno gordo y hay uno flaco. Agarran la flora intestinal del flaco, la flora intestinal del gordo, se la inoculan a ratones, es decir, se las ponen en su tracto digestivo, y el ratón que recibe la flora del gordo se hace gordo, y el que recibe la flora del flaco se queda igual. Entonces, sí depende de las bacterias que tenemos, y están viendo una correlación increíble, y creo que es por esto este es el futuro, entre las bacterias que tienes y si eres gordo o eres Y tu flaco. sobrepeso, claro. Exacto. Wow. O sea, porque las bacterias al final son las que van a desdoblar las grasas, van a desdoblar los carbohidratos, son las que nos van a generar vitamina B, vitamina B1, B6, B12, vitamina K. Todo esto lo estamos haciendo. De hecho, la bilis que tenemos, que el hígado, o sea, secreta bilis para poder digerir grasas y se almacena en la vesícula biliar, es tan valiosa que la reabsorbemos, pero la manera en la que la reabsorbemos es a través de las bacterias, si no simplemente se va. Y si no tenemos esa bilis, entonces no podemos absorber ciertas vitaminas que son liposolubles, porque pues, se disuelven en la grasa. Entonces estás hablando de vitamina A, de vitamina B, de vitamina E, de vitamina K, todas estas son liposolubles. Si no tienes bilis, no puedes absorber esto. Oye, Alexis, entonces los prebióticos, que serían los que alimentan a las bacterias, entonces, pues de ahí depende todo. De ahí depende todo, exactamente. De ahí depende ahora sí que depende de la alimentación que tenga la bacteria, es lo que nosotros vamos a pedir a nivel neuronal y así nos vamos a alimentar. Exactamente, Mariana. Y entonces han visto una correlación en problemas de autismo, en depresión, en ansiedad con las bacterias que tenemos. Entonces yo agarro y yo a mis pacientes les digo, a ver, estás en esta situación, yo te voy a mandar este probiótico y obviamente tienes que preparar el campo. O sea, tú no vas a ir a sembrar algo aquí en el periférico. Sí. No, o sea, vas a agarrar tu tierra, la vas a arar, le vas a meter nutrientes y luego vas a sembrar. Entonces, para meterte un probiótico, que es realmente un probiótico, pues, o sea, lo encontramos en todas partes, pero ya nos hemos vuelto tecnológicamente mucho más eficientes, entonces ya hay bacterias de súper buena calidad, como los que te recomiendo a ti, de laboratorios increíbles, que lo que hacen es que agarran una cepa súper poderosa y entonces te la comes, se reproduce dentro del cuerpo y entonces genera ciertos efectos, te hace mayor absorción, te hace que desdobles mucho mejor las grasas, mejor los carbohidratos, que tengas una conexión, digamos que intestino-cerebro más limpia, más digamos, limpio. Pero si yo agarro clara. y estoy tomando Coca-Cola y estoy tomando alcohol y estoy súper estresado y todo el tiempo estoy secretando adrenalina y estoy comiendo cosas procesadas y yo le meto esos probióticos, no hay donde florezca. Entonces necesitas meterle el probiótico, es decir, los alimentos. Y de ahí por qué es tan importante tener fibra en nuestras dietas. Y estar comiendo frutas, y estar comiendo moras, y estar comiendo nueces, y estar comiendo verduras. Porque al final esos son como prebióticos Ese más es su naturales. alimento, ese es su alimento. Ah, El prebiótico ok. es básicamente el alimento de la bacteria. Sí. Y entonces si tú le metes todo el tiempo, entonces vas a estar alimentando a tus bacterias para que estén sanas, estén fuertes, se estén reproduciendo, porque acuérdate que tienen un ciclo, entonces se mueren y nacen otras, se mueren y nacen otras. ¿Qué las mata? ¿Qué las mata? El alcohol, el estrés, obviamente los antibióticos. Los antibióticos. Han visto que el ayuno baja, o sea, por ejemplo, en boas. Una boa come y no vuelve a comer como en 6 meses. Entonces pasa periodos prolongados de ayuno y entonces se ve cómo van bajando las bacterias y en cuanto vuelve a comer, ¡fum!, sube el nivel de bacterias. Y ustedes que creían que subir de peso era por todo nada más lo que comían y no hacían ejercicio. Y que ustedes pensaban que haciendo esta ecuación de Harris-Benedict, en la cual le vas a meter tantas calorías y vas a sacar... No, Nada es que mucho ver. más complejo, pero podemos hacer muchas cosas. Y una muy sencilla es estar alimentando a tus bacterias buenas.
sembrar, o sea, las bacterias, darle los nutrientes para que empecemos a tener reacciones, para que uno estemos más felices, para que durmamos mejor, para que nuestro sistema inmune se eleve. Wow, durante la siguiente canción, que ya vamos a ella, piensen, hagan así como una lista de cuántas veces se estresan al día, cuántos refrescos se toman al día y más que nada en un tema balanceado, que sí nutre a su cuerpo y que no de todo lo que todo lo que comemos o le metemos, la verdad, cada día a nuestro estómago. Vamos a hablar ya de café. No, así. no, pero es que estoy pensando, o sea, todo lo que pueda atrofiar la bacteria. Sí, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que van a atrofiar tus bacterias y como me estabas, o sea, comentando que los lácteos se relacionan mucho Sí, es con, donde más lo escuchamos, ¿no? Ajá, y creo que es el que se hizo más famoso. Por el Yakult. El lactobacilo acidophilus. Y sí, es un probiótico, pero es un probiótico chafa. O sea, si habláramos de niveles, o sea, sería ¿Por qué es chafón? porque es chafa, porque se reproduce muy rápido, porque realmente no trae tantos beneficios. Y entonces al reproducirse, acuérdate que estamos aquí jugando con competencia. Entonces, si se reproduce muy rápido, entonces va a abarcar mucho y va a haber mucho de él y no va a dejar que proliferen otras bacterias que nos benefician mucho más. A mí ahorita, o sea, la que a mí me gusta es Lactobacillus rhamnosus. Y el rhamnosus lo que va a hacer es elevar nuestro sistema inmune con todo, nos va a ayudar a digerir muchísimo mejor carbohidratos y grasas, o sea, nos va a ayudar a bajar de peso y va a comunicar, creo que de las cosas más interesantes, como ya lo había mencionado antes, va a comunicar el colon con nuestro cerebro, nos va a mantener tranquilos. En UCLA hicieron un estudio en donde agarran, o sea, a varias personas, hacen unos que les dan probióticos, otros que les dan probióticos chafas y un grupo control que no les dan nada. Y a los que les dan probióticos de muy buena calidad, en especial esta estirpe, los meten a una resonancia magnética, los dejan ahí normal y ves la resonancia sin estímulo y está normal. Y de repente los estimulan y los que reciben, o sea, estos probióticos de muy buena calidad, tienen reacciones mucho más tranquilas, mucho más cool, mucho más chill. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema que regula toda la sensibilidad de nuestro cuerpo y cuando estamos así ansiosos y alterados, reaccionamos muy rápido, somos hiperreactivos. Entonces, ¿por qué funciona esto? Tenemos materia gris y tenemos nuestra corteza prefrontal, que es, digamos que es la parte más evolucionada, y la materia gris es la más arcaica, la instintiva. En el momento en el que siente agresión, quiere reaccionar como un reptil. Y tu corteza prefrontal es la que aguanta. Exacto, la que limita, interpreta y etcétera. Y entonces se conectan en cierto punto. Y lo que hace esta bacteria es que se conecten mucho mejor. Entonces tus decisiones, tu planeación, tu creatividad va a ser mucho mayor cuando están unidas estas dos partes del cerebro y este bicho es lo que hace a través del tracto digestivo, a través del nervio vago. Que son decisiones viscerales. Que eso te quita las decisiones viscerales y al tú quitarte las decisiones viscerales vives una vida mucho más tranquila. Exacto, y lo que queremos es, o sea, bueno, por lo menos nosotros que vivimos en esta ciudad y donde nos están escuchando, donde la alteración esté. Y donde estamos con una pandemia y todo ese estrés y qué está sucediendo y me voy a morir, no me voy a morir. Entonces necesitas algo que te haga ser mucho más consciente y tomar decisiones mucho más tranquilas y que tengas tus niveles de estrés mucho más controlados. Oye, Alexis, pero esto es un gran dato, porque entonces todo sí depende, o bueno, gran parte de nuestros intestinos. Sí, o sea esto es real. Es real. O sea, se los estoy diciendo. Nada que ver de que me hizo el novio, el galán, en la escuela. O sea, todos esos son factores externos. Son factores externos, que exacto. sí podríamos controlar también si le sumamos una mejor calidad de alimentación. Digamos que tu reacción a lo que te hizo tu novio va a ser una reacción mucho más tranquila, más pensada, más serena, a que si no tienes, o sea, la flora que debes de tener. Entonces, por eso es súper importante cuidarla y por eso los prebióticos, estarle metiendo fibra, por ejemplo, la inulina de agave es un súper alimento para ellos, se pueden reproducir muy bien. ¿Eso qué es? O sea, ¿es como la miel de agave? No, es, digamos que la fibra que tiene el agave y lo utilizan muchísimo para meterlo en medicamentos, en fibra. A mí me preguntaban alguna vez, Alexis, y también he escuchado estos comentarios, que tanta fibra se lleva la flora intestinal, la arrastra. No.
No. O sea, bueno, tanta fibra, ¿cuánto? O sea, necesita para vivir más o menos 60 gramos de fibra. O sea, esa es la que necesita las bacterias que tú tienes en tu intestino. Ellas se alimentan con 60 gramos, más la que tú necesitas. Que sería más o menos, o sea, viendo un plato, fibra hablamos de verduras y O sea, yo frutas. a todos mis pacientes les recomiendo, como te dije a ti, de 8 a 10 tazas de verduras al día. Entre verduras, frutas, nueces, semillas y moras, de cosas naturales, de cosas de la tierra. Ajá. Pues creo que, o sea, es básicamente lo que tiene que estar comiendo todo el mundo, y ya lo demás puede venir de carbohidratos, de grasas, de proteínas. Pero sí necesitamos esa fibra. Aparte, estas bacterias nos desintoxican, hacen un detox. O sea, ahorita hay muchísimos químicos, todo tiene hormonas, todo tiene antibióticos, todo tiene pesticidas, etcétera, etcétera. Estas bacterias lo limpian. O sea, ahora sí que Sí, son una nos maravilla. van a depurar Nos están depurando. constantemente, no necesariamente hay que meternos a una detox carísima porque lo podemos hacer de forma natural. Siempre ya y tenemos cuando nuestras bacterias. ya tienes las bacterias, siempre y cuando las estés alimentando. Pero si le estás metiendo cosas procesadas, no le estás dando el alimento adecuado, entonces no van a hacer ese proceso. En estas bacterias que recomiendas, o sea, que las tomamos como en cápsulas, las que son. Ahí las puedes tomar en cápsulas, las puedes tomar vivas. O sea, las adquieres de todas partes. O sea, depende de Ok. qué laboratorio eso eso es lo que te quería preguntar. O sea, ¿las tenemos nosotros de producción en forma natural o también hay que ingerirlas? Desde chiquita. Pero entonces, ¿para qué las ingerimos? Ahí me perdí. ¿Por qué? Porque de repente tú dices... Aparte, digo. Ajá. O sea, tú dices, yo le quiero meter una bacteria, quiero meter más de esta bacteria para que tenga esta función específica. O sea, para poderme concentrar mejor, para poder quemar grasa, para elevar mi sistema inmune. Ah, ya. O sea, de estas miles bacterias que tenemos. 1000 más o menos son las cepas que existen dentro de nuestro tracto digestivo. Hay unas que se reproducen más y otras que se reproducen menos. Y las que queremos son las de mejor calidad y las podemos traer del exterior. Esto no quiere decir que las dejemos de secretar, como en otras cosas, cuando metemos hormonas. O sea, nosotros no las secretamos porque, o sea, es como otro... Es como si fueran Vienen animalitos. de afuera. Ajá. Okay. No, y están allá adentro y se están reproduciendo entre ellas. Ya te entendí. Ajá. Ya, sí. Entonces, si nosotros le metemos ciertos alimentos que van de nuevo, como frutas, verduras, etcétera, se van a reproducir las que queremos que se reproduzcan. Las Si de todo el buena tiempo calidad. estamos comiendo hamburguesas y helados y refrescos, entonces se van a reproducir las de mala calidad. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? O sea, si digo, ok, voy a empezar una dieta y voy a empezar a comer bien y le voy a meter prebióticos y alimento para mis bacterias, entonces inoculo a mi sistema, es decir, meto bacterias de buena calidad para que esas se reproduzcan y que me ayuden a dormir y que bajen mis niveles de estrés y que me pongan mucho más fuerte y eleven mi sistema inmune. O sea, gran parte, y que por ejemplo, muchísimos pacientes tienen colitis. ¿Qué es colitis? Es básicamente la inflamación del colon, ¿sí? Entonces, si tú tienes bacterias de las células que rodean el lineamiento del colon se alimentan de algo que se llama ácido butírico. El ácido butírico lo secretan estas bacterias al digerir estos carbohidratos complejos. Entonces, si nosotros le metemos un probiótico, es decir, la bacteria, le metemos estos carbohidratos complejos, que es fibra, vamos a estar secretando este ácido butírico que va a alimentar a las células del lineamiento del colon y entonces va a disminuir nuestra colitis. Si tenemos colon permeable, que eso es lo que veían también en las ratas estas estériles, que su colon era permeable, es decir, que no estaba completamente sellado. Y entonces fluye todo al torrente sanguíneo y entonces estos aminoácidos que corren por el torrente sanguíneo generaban reacciones autoinmunes y entonces empezaban a tener enfermedades autoinmunes. Y es que era justo lo que te iba a preguntar, Alexis, eso, o sea, ¿por qué nos inflamamos? ¿Por qué se inflama nuestro colon? Precisamente, pues porque supongo que la flora, bueno, las bacterias, algo están tardando y tratando de procesar que no pueden. Exacto. No tenemos las bacterias que tienen que procesar esto. O sea, porque nuestra información genética solo, o sea, puede procesar ciertos carbohidratos complejos y necesitamos de estas bacterias para que procesen los otros carbohidratos. Pero si no tienes estas bacterias, entonces todo el tiempo simplemente vas a hacer una reacción inflamatoria. Y ahí viene el gluten. Es uno de ellos. O sea, en sí el gluten inflama porque, o sea, el cuerpo lo interpreta como si fuese una bacteria, ¿sí?
O sea, no lo interpreta como si fuera una cadena una proteína, sí. sino simplemente lo interpreta como si fuera una bacteria, entonces desencadena una reacción inmune, y la reacción inmune no nada más se da en el colon, sino que se da en todas partes. Y que te inflamas todo. Te inflamas todo, articulaciones, piel, etcétera, etcétera. Ahora, ahorita están diciendo, doctor, pero, o sea, porque sé que me van a escribir, pero ¿cuáles tomo? ¿Cuáles tomo? Sí. No, como saben, y si han visto mi canal, Pro Hábito TV, nunca voy a recetar nada, porque entonces quitaría digamos que mi juicio, o sea, me cargaría hacia un lado. Pero lo que sí les recomiendo es que vayan, busquen, y si van a comprar un probiótico, que sea de 5 cepas diferentes. Ok, así lo pedimos, un probiótico de 5 cepas diferentes. Ajá, o sea, las cepas van a ser las clases que va a tener. Y van a ser de muy buena calidad las que tú vas a recomendar. ¿Y cómo sabemos que es de buena calidad? Que tenga entre 25 y 50 millones de unidades formadoras de colonias. ¿Sí? ¿Otra vez? Entre 25 y 50 millones de unidades formadoras de colonias. Es decir, tú le vas a meter, como las uvas tienen cepas, o sea, que son de diferentes tipos, le vas a meter 5 diferentes, y cada una de esas cepas va a tener de 25 a 50 millones, digamos que, de reproducciones. De semillas, exacto, de semillas para que se reproduzcan, y entonces así vas a asegurar que tengan. Dentro de ellos, busquen que tengan esta que se llama Rhamnosus. Rhamnosus, le va a ir muy bien. Rhamnosus. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos? O sea, que para cuidar, ya una vez que los metimos, les metemos, que una vez más, les repito, fibra, frutas, nueces, semillas. Sí, no nada más es meter eso y meter porquerilleta. Exacto, porque entonces se van a morir, no les vas a dar comida. O sea, tienes unos peces, ¿no? Y súper bonitos. Ajá, y son, no sé, son de agua salada, y entonces comen cierta alga, y tú les estás echando pan. Pues entonces ese pez, o sea, por más comida que le pongas, pues no come pan, entonces se va a morir el pez. Y entonces es lo mismo que va a pasar contigo y con tus probióticos carísimos que compraste. Entonces, lo que tienes que hacer es, 1, alimentarlos, y 2, evitar el alcohol. Porque exacto. Sí. O sea, el alcohol no los va a matar, no, pero es un claro. bacteriostático. O sea, por eso te pones, o sea, significa que no los va a dejar que se reproduzcan. Entonces, el alcohol no es tan buena idea. El azúcar no es tan buena idea. No, para el nada. estrés lo que va a hacer es Pésima que idea. secretemos adrenalina y los mata. Pésima idea. Y antibióticos. Y entonces gran parte de lo que sucedió hace unos años en México, en donde los antibióticos no requerían receta, todo el mundo se recetaba. Ay, no, y hasta la fecha, pero tu tía bueno. Chuchita era, a ella le dieron eso, entonces te decía, pues tómate esto, mija, ¿no? Ella era la doctora del hogar. Sí. Entonces no nada más estaba haciendo las bacterias más fuertes, porque pues no les pegaba, y entonces se reproducían ya con esa información genética y decían, pues yo ya soy inmune a este antibiótico, sino que lo que estás haciendo es que estás arrasando tus bacterias buenas, y entonces te puedes contagiar de otra cosa y tener enfermedades gastrointestinales. ¿Podemos acabar con la vellosidad si tomamos algo, si ingerimos algo? ¿Podemos acabar con la vellosidad de con el nuestros lineamiento intestinos? del colon? Sí, por supuesto. Cuando tienes una infección, las bacterias se llevan ese lineamiento y lo tienes que regenerar. Entonces, si tienes también la colitis, que es esta inflamación, también se lleva ese lineamiento. Entonces, cuando nos enfermamos del estómago, ¿hay que volver a regenerar nuestra flora? Hay que volver a regenerar nuestra flora. Y pues si ya nos queremos clavar en colitis, por ahorita que hiciste una muy buena pregunta, generalmente el tratamiento de todos es vamos a quitar la fibra. Ajá. Vamos a quitar la fibra. No vamos a quitar la fibra, porque obvio no, porque si quitas la fibra, la podemos meter en otras formas, pero si quitas la fibra, entonces no le das alimento a estas bacterias, que son las que van a generar este ácido butírico para alimentar las células del lineamiento, y entonces no se va. Sí, o sea, vamos, no va a haber quien lleve el alimento, ¿no? No va a haber quien lo nutra. No va a haber quien transforme ese alimento en ácido butírico. Entonces se mueren tus bacterias, y entonces pues... De lo que uno se entera escuchando Blue Magazine, ¿eh? De verdad, de lo que uno se entera. ¡Qué barbaridad! Oye, Alexis, entonces te podemos ver, escuchar aquí todos los lunes a partir de las 11 de la mañana en Blue Magazine a través de Blue Net Radio y en Pro Hábito TV. Ahí también te encontramos. Pro Hábito TV en YouTube, ahí pueden verlo. Obviamente pues, son un poquito más intensos mis videos, no tan platicados con la explicación como ahorita. De colores y todo. Me pueden ver ahí, y sí, amenazo con estar aquí todos los lunes y vamos a hablar de temas que yo creo que son muy interesantes. Entonces, señores, así me despido con esto.
Alimenten a sus bacterias buenas, son nuestros amigos, no nada más para el sistema inmune y de nuestro cerebro. Si estás deprimido, si tienes problemas de ansiedad, si no tienes energía, hay que empezar a ver igual y no nada más es tu novia que te atormenta, igual y te están haciendo falta ciertas bacterias. Totalmente, y además en este confinamiento que se ha disparado el consumo de azúcares y de alcohol, piensen que la depresión, la tristeza o el bajón que traen puede ser por los probióticos. Oye, ya será buen momento de hacer un programa así para que la gente empiece a bajar de peso o así, o nos esperamos a que ya abran todo. No, yo creo que la curva no va a bajar en mucho tiempo, así que me parece que nosotros tenemos que ayudar a aplanar otras curvas. Muy bien.